digamos, ya superada la cuarentena, la post-cuarentena, sigue aumentando el gasto público y la emisión, y por tanto, si sigue con las mismas recetas, va a tener los mismos resultados. Es decir, acá hay que poner las cuentas en orden, veamos, prioricemos el gasto, veamos dónde podemos mejorar y plantearle a la sociedad un camino de salida razonable y al mercado. El gobierno no está en condiciones de encarar por razones políticas ese camino y está más cerca de generar una devaluación sin plan, que es peor. Claro. De utilizar estos conceptos y responsabilizar aún hoy de lo que está pasando con el dólar y con la crisis económica. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Por qué hacen esto, Laspina? Bueno, me parece que es una forma de como siempre, buscar culpables cuando no son los empresarios, es la guerra, cuando no es la guerra era el gobierno de Macri de los 4 anteriores, ahora es el gobierno de Juntos por el Cambio que puede llegar. Y la verdad es que es una falta de respeto porque nadie en su sano juicio puede creer, digamos, estas cosas que se dicen. La verdad es que lo que está ocurriendo, Alfredo, es que estamos ante el final de un ciclo populista que hace muchos años azota a la Argentina y es un final desordenado, por no decir caótico. Y en ese desorden empiezan a aparecer las formas de buscar culpables, ¿no? Entonces veo a Cristina Fernández de Kirchner echándole la culpa a Guzmán, Guzmán le echa la culpa a algún exfuncionario kirchnerista y la verdad es que lo que tratan de construir es un relato para ver a quién le echan la culpa en lugar de solucionar el problema que tienen en este momento, que es un problema que se gestó en un largo ciclo. ¿Nos estamos acercando a una hiperinflación o la estanflación va a frenar por malos motivos esa inflación acelerada? Bueno, es difícil saber hoy cómo va a seguir la dinámica de esta crisis. El Banco Central viene comprando en las últimas semanas o días a razón de la situación de Guzmán. O sea que de alguna forma lo que hizo el gobierno es pagar deuda, vencimiento de deuda con emisión monetaria, lo cual, a mi juicio, y esto es algo que es interpretativo, pero creo yo, viola la Carta Orgánica del Banco Central. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central con esta operatoria de financiarle con compra de bonos en el mercado secundario? Así que yo creo que esto lo que va a generar es obviamente más presión sobre el dólar y eventualmente más inflación. Hoy es muy difícil, Alfredo, saber la velocidad y un poco después van calibrando los tiempos, pero lo que es cierto es que el gobierno no toma ninguna medida. El Fondo Monetario Internacional está observando pasivamente lo que pasa con la economía argentina y la razón fundamental por la cual se está dando esta crisis es que el gasto público en estos 2 últimos años del gobierno de Alberto Fernández ha crecido de manera desmesurada, han aprobado toda clase de leyes que han hecho un festival de gasto para darle a su clientela política y esto ha llevado a una quiebra del gobierno, del Estado argentino. El final, si ustedes quieren, o la último coletazo de este largo ciclo populista que llega a su fin en un modelo que lo habíamos dicho desde el principio. Sí, la debilidad política del presidente es manifiesta, los gobernadores lo abandonan, hoy la CGT, la vicepresidenta toma distancia y lo critica a su propio programa económico, que la verdad que de programa económico no tiene nada porque no ha cumplido ni siquiera, es un gobierno que no logra acertar con el diagnóstico, es un gobierno que sigue de alguna forma insistiendo en la misma receta que lo trajo a esta crisis, que es aumentar el gasto público, la emisión monetaria y el endeudamiento, en el mismo modelo, con más gasto y más emisión, y estas son las consecuencias. Si el gobierno no conduce la situación, el mercado va a terminar conduciendo la situación de la peor forma. Este gobierno, que ha hecho un descalabro fiscal, que ha aumentado 15 puntos en términos reales, quiero decir, por encima de la inflación, el gasto en este primer semestre, digamos, ya superada la cuarentena, la post-cuarentena, sigue aumentando el gasto público y la emisión, y por tanto, si sigue con las mismas recetas, va a tener los mismos resultados. Es decir, acá hay que poner las cuentas en orden, veamos, prioricemos el gasto, veamos dónde podemos mejorar y plantearle a la sociedad un camino de salida razonable y al mercado. El gobierno no está en condiciones de encarar por razones políticas ese camino y está más cerca de generar una devaluación sin plan, que es peor. Claro. Laspina, le hago una pregunta mientras voy caminando hacia usted para que me la conteste. Ha dicho que está quebrado el Estado Papá Noel, que te regala por un lado y te roba por el otro. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica porque el kirchnerismo ha hecho de esta cultura de sacarle un poquito a muchos para darle mucho a pocos, un eje, digamos, central de su política. Ha generado multiplicidad de gastos, subsidios, programas, por supuesto planes sociales que han elevado el gasto público a un nivel récord en la historia argentina. Argentina tiene hoy el doble de gasto público que tenía hace 15 años
y sin embargo no hay ninguna mejora de los servicios que presta el Estado, y además hay una pobreza rampante. Y esto ha quebrado el Estado. Ha quebrado el Estado porque lo ha financiado con una enorme cantidad de deuda y con un aumento de impuestos que ya el sector privado no puede pagar. Perdón, el oficialismo en minoría, sacamos un montón de leyes con la oposición, ninguna con el kirchnerismo. No hay diálogo posible con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiene una idea totalitaria, tiene una idea absolutamente antigua de la economía, con lo cual el diálogo es imposible. O sea, yo tengo un trato y creo que ahí es donde creo yo radica el principal debate que se ha dado, como digo, entre quienes estamos más en el fragor de la lucha política, que venimos militando desde hace muchos años, que vemos en Cristina Fernández de Kirchner la esencia misma de la pobreza, el desastre, la corrupción. Sí, es obvio que ante una situación tan crítica como la que sufre la Argentina se necesita un gobierno muy sólido, convencido detrás de un programa, digamos, ¿no? Detrás de un rumbo relativamente racional, y lo que se ve es un gobierno que está en desbandada. Yo diría que no está del todo al mando. Ese aumento de la deuda, bueno, está empezando a preocupar al mercado elemental que el gobierno está tratando de durar, llegar a como pueda a entregar el mando y dejarle todo este desquicio al próximo.